En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer Oregon, presenta un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar. El título de este tema es uno de los temas más complicados que me he atrevido a abordarlo. Y creo yo que nos ha de ayudar a entender con mayor razón de que el propósito de Dios cuando a nosotros nos salva y nos somete a un proceso de restauración en nuestra vida es para que todos nosotros podamos llegar a tener una semejanza muy cercana, tan íntima con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que estoy diciendo. Una semejanza tan íntima a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. De tal manera que lo que Dios quiere es que nuestra alma pueda ser tan parecida al alma de Cristo. Sé que a esta altura tal vez alguien puede decir, y con razón por supuesto, de que eso pues estamos muy lejos. Sin embargo, hermano, esa es la tarea del Espíritu Santo, de ir trabajando en nuestra alma, de irla perfeccionando, para que nosotros podamos ir, hermano, llegando a esa medida, a esa estatura del varón perfecto, dice Efesios en su capítulo 4. Esa es la tarea del Espíritu Santo, de trabajar en nosotros para que nuestra alma se vaya pues perfeccionando. Ahora, en algunos, por supuesto, se vuelve la tarea más difícil o más lenta. Todo depende de la disposición del creyente. Porque usted debe saber de que Dios, nuestro Señor, es un, si puedo decirlo así para darme a entender, es un caballero que no va a violar la voluntad de nadie, sino que cada quien debe de someter su propia voluntad humana a la voluntad de Dios para que se cumpla ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, el problema se encuentra cuando nuestra alma, en vez de parecerse cada día más a la de nuestro Señor Jesús, llega a parecerse a otra entidad u otra personalidad que pues su alma está quizás en peores condiciones que la nuestra. Ahora, debo de aclarar también que este tema surge quizás con la primera idea de que al hablar de una alma gemela se está refiriendo al alma de un hombre y de una mujer que llegan a ser tan idénticas que cuando se unen en un matrimonio pueden desarrollar, hermano, la vida familiar, la vida matrimonial con menos problemas que otros. Esa es la primera idea cuando se habló acerca del alma gemela. Sin embargo, yo me doy cuenta a la luz de la palabra de que es como una dimensión. Eso me permite a mí hablar de que no solamente el alma gemela tiene que ver con un matrimonio, sino que hay diferentes clases o niveles donde se puede ver, hermano, que ahí también se puede dar lo que se llama almas gemelas. Entonces, voy a poner un pasaje que me va a permitir la idea, porque no hay un pasaje literalmente que diga en las escrituras almas gemelas, pero sí más o menos me va a permitir la idea de lo que intento poderle a usted compartir. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 27, verso 19, hay un pasaje que me llama la atención. Esto me llamó mucho la atención, porque Proverbios 27, 19 dice así: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Vaya, yo sé que aquí este pasaje está hablando de que el rostro de una persona es el mismo reflejo de su corazón.
Pero me llamó la atención que dice también que, o da la idea que cuando alguien se hace a la orilla de un río o de un agua que esté estancada y que sea cristalina por lo menos, cuando alguien, hermano, se inclina para ver tal vez el fondo de esa agua, si el agua está cristalina, es posible que lo que se va a reflejar es el mismo rostro de la persona. Entonces, pareciera que es alguien, hermano, que es otra persona, pero que es muy parecido a él. De tal manera que el río, da a entender, o las aguas, son como un espejo para el mismo individuo. Cuando esto se lo aplico a la idea de una alma gemela, es exactamente lo mismo. Que una alma gemela puede ser tan parecida a otra, de que, hermano, su vida la desarrollan con la misma visión, con la misma idea, con los mismos deseos, con la misma motivación. Es increíble lo que estoy hablando, es interesante, pero que, repito, en la dimensión de las almas gemelas pueden haber buenas, pero pueden haber malas. Así como hay parecidos en los seres humanos, aunque con rostro diferente, pero repito, todo lo que concierne a su alma, pueden haber parecidos para lo bueno como parecidos para lo malo. Personas que pueden hacer exactamente las mismas cosas buenas, como otras que pueden hacer exactamente las mismas cosas malas. Ahora, el alma gemela, repito, viene a ser entonces como el espejo de una persona con otra. Entonces, mire usted que con este tema, por ejemplo, tengo que tener mucho equilibrio, porque pues voy a tener que hablar en parte, aunque no detalladamente, acerca de las almas gemelas en el matrimonio, pero le prometo que ese será el tema de este miércoles. Al próximo me voy a enfocar en hablar de las almas gemelas en el discipulado de matrimonio, pero con algunas nuevas observaciones. Porque recuerdo que hace algún tiempo toqué ese tema, pero hoy quiero enfocarme en nuevas observaciones que he podido ver en las Escrituras, para que usted se dé cuenta qué importante es llegar a tener pues una enseñanza bastante equilibrada con respecto a esto. Ahora, ¿por qué digo que debo de tener bastante equilibrio? Porque si solamente lo enfocamos que hay almas gemelas en el matrimonio, se puede dar a la tarea que alguien diga, bueno, mi pareja entonces no es muy gemela conmigo, así es que me puedo divorciar. Porque cuando por primera vez en mi vida como cristiano yo le oí al apóstol Ríos este tema, el tema específicamente en lo matrimonial, muchos hermanos con ese tema se justificaron para decir que podían divorciarse, que podían dejar a su mujer porque ella no era gemela. Y le pusieron el ojo a otra, a que dijeron esa sí es gemela, y se la pusieron a una con 20 años menos que la que tenía. Entonces, muy chulo ellos, ¿verdad? Muy graciosos. Pero bueno, volviendo al punto, pero lo que me llama la atención de esto es que debe de tener un enfoque bíblico muy maduro y muy espiritual para la comprensión, porque entiendo yo que si alguien le pregunta a una persona en la rama de la ciencia, dirá que no hay ninguna base, científicamente hablando, para creer que puede haber una alma gemela. Científicamente hablando, alguien podría decir que no existe. Incluso ciertos sectores teológicos dirían que ni bíblicamente existe una base para hablar del alma gemela, y que se han hecho descubrimientos o estudios en millones de personas para llegar a esa conclusión, y ellos sencillamente dirán que no existe. Pero para poder ir viendo nosotros hasta dónde es de real en la Biblia, necesitamos ir definiendo primeramente los conceptos del alma gemela. Por ejemplo, yo encuentro, y quiero compartírselo, lo siguiente: algunos de los significados de lo que es tener almas gemelas. Y se dice que almas gemelas llevan la idea que las almas de los cónyuges que combinan perfectamente
tienen su origen en la misma alma esencial, es decir, en su misma esencia son muy parecidos y que por eso la vida les puede ser más llevadera que otra, no más fácil, pero más llevadera, más con mayor capacidad para poder resolver las diferencias o los problemas. Por ejemplo, hay personas que por muchas dificultades que tengan en su relación, sin embargo, al final de ese caminar, por decirlo así, pueden llegar a resolver aquellas diferencias. ¿Me entiende? Hay otras que aunque tengan capacidad intelectual, pueden tener los mismos conflictos que la otra, pero nunca los van a resolver. De tal manera que la conclusión de eso es la disolución de aquella relación, porque ni por un lado ni por otro le encontraron, hermano, una solución. Entonces, mientras tanto, los otros, aunque tengan dificultades en la vida, al final de su caminar, pues logran llegar a un acuerdo o a la solución del problema. Pero el punto aquí es de que si el alma hay factores que le están estorbando, es porque podría ver que su alma está asemejada con otra. Y eso es lo que quiero tratar. ¿Cómo hacemos nosotros, usted o su servidor, si nuestra alma está teniendo tantos conflictos de compactación con el cónyuge o con alguien, pero sin embargo nosotros queremos, hermano, llegar a una unidad, llegar a un acuerdo, llegar a una misma idea, pero que hay cosas que lo están impidiendo? Entonces la tarea de nosotros, a la luz de la palabra, es descubrir cómo quitar aquellas, relaciones que todavía nos afectan en nuestra vida. Entonces este tema para mí es de suma importancia y quiero tener la mayor calma para poderlo desarrollar. Entonces lo que se dice basado a este concepto que le estoy diciendo es que una alma gemela es algo así como que las dos personas van a vibrar en la misma frecuencia. Oigan esto, como que fuesen ellos algún instrumento que emite ondas, que emite sonido. Esa es la idea cuando se habla de almas gemelas, que dos personas puedan llegar a vibrar en la misma frecuencia o en la misma longitud. De hecho, la Biblia habla que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la palabra armonía también cabe, mejor dicho, dentro del concepto de lo musical, porque hay ritmo, hay sinfonía, ¿verdad? Y hay también armonía. Entonces entra en ese mismo concepto el término armonía, que en el Salmo 133, hermanos, se describe. Que todos, hermanos, vibren en la misma frecuencia. Eso es lo que dice el Salmo 133. Entonces tengo sentido para aplicarlo cuando se habla de las almas gemelas. Se dice que, por ejemplo, en un estudio que se hizo, una persona agarró un violín y empezó a hacerlo sonar, y a la par se encontraba otro que había sido como ajustado al otro que ya estaba sonando, y ambos lograron armonizar tan perfectamente las vibraciones del sonido que pareciera que a los dos los estaba sonando la misma persona. Entonces, ese es para que usted capte el significado de una alma gemela en el buen sentido de la palabra. Otro punto interesante, que el alma gemela significa entonces haber encontrado a una persona que piensa igual, tiene los mismos deseos, los mismos anhelos. Y es como decir que las almas de ambos sueñan lo mismo. Interesante. Porque alguno de ustedes quizás dirá: hermano, eso es difícil, yo estoy casado con la misma mujer desde hace 100 años y ella tiene sueños diferentes a los míos. Y quizás tiene la razón,
Pero eso no resta el concepto de las almas gemelas, porque cuando nació ese concepto que estamos examinando, es porque había algo que le dio a luz. No existen los conceptos, hermanos, si no existe una cosa. Si no existe la realidad de aquello, un concepto no existe. De tal manera que cuando surge algo a la vida es cuando se permite que surjan los conceptos que pueden ayudar a aclarar la idea de aquello que por primera vez se dio a conocer. Ahora, por ejemplo, bíblicamente hablando, y esta es la base típica que se ha utilizado, lo encontramos en Génesis capítulo 24, verso 13. Usted sabe, en ese versículo, en ese capítulo, Abraham le pide a su siervo que le busque esposa a su hijo Isaac. Y la Biblia dice que aquel siervo comienza a hacer una oración. Y en esa oración él está poniendo como condiciones cómo debe de ser la escogida para la hija, para el hijo, mejor dicho, de su señor. Y todos los que han leído ese capítulo recordarán que parte de esos detalles es de que, por ejemplo, dice en el versículo, déjeme ver, sí, 18. Bueno, en el anterior el siervo lee y empieza, mejor dicho, a orar, y comienza a decir que ella, cuando yo llegue al pozo, que no solamente me ofrezca a mí a beber del agua, sino que también le dé a mis camellos. Miren las condiciones en la oración. Aquel hombre, dice la Biblia, llevaba 10 camellos, y cada camello, vamos, si no bebe agua, hermano. Entonces no era solo algo cansadísimo para una virgen, para una mujer joven, no solamente el esfuerzo de sacar del pozo el agua, sino de darle a beber a cada camello. No sé cuántos galones beberá cada camello, recordarán algunos de ustedes. Hemos hablado de eso en el pasado, ¿verdad? Pero bueno, 5 o 10 galones que sean. Recuerde que ellos beben para retenerla y poder atravesar grandes periodos o desiertos, hermano, hasta por más de 20 días, hasta 30 días reteniendo el agua dentro de ellos, sin necesidad de volver a beber por ese tiempo. Entonces, eso era agitado. Pero esa fue la oración del siervo. Y resulta que cuando él llega al lugar específico, exactamente lo que él había puesto como condición para la mujer que iba a ser la esposa del hijo de su señor, que era Isaac en este caso, que andaban buscando la esposa a Isaac. Dice la Biblia que cuando él le dice esto, dice, y ella dijo, bebe, señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. El verso 20, perdón, 25 galones beben los camellos, hermano. 30 ha de ser camella esa, ¿verdad? La que bebe 30, y el otro era camello. Bueno, para que ninguno de los dos se pelee, ¿verdad? Pero bien, entonces, y rápidamente, dice, vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquella prenda estaba confirmándole, tú eres la esposa que necesita el siervo. En otras palabras, si nosotros queremos saber cómo era Isaac, era viéndola a ella. Eso significa que la misma disposición, si usted quiere, la misma capacidad para servirle, la perseverancia, hermano, para aguantar estarle sacando tanta agua a los camellos, y la fe que tenía, nos está revelando este pasaje
que así como era entonces, hermano, esta mujer, así era el alma también de Isaac. Interesante, eso es lo que yo puedo entender. Ahora, el punto es que esta es la única base que se ocupa dentro del círculo cristiano como el círculo del judaísmo. Los judíos manejan este mismo pasaje para hablar ellos de lo que ellos piensan acerca de las almas gemelas. Pero lo que me llama la atención a mí, y es lo que yo quiero enseñar más que todo, es de que cuando hablamos de almas gemelas no es solamente un asunto de carácter matrimonial, repito, y por eso lo he llamado la dimensión de las almas gemelas, y eso me permite a mí darme cuenta que hay dos filos en el alma gemela, que podemos ver lo positivo y podemos ver también lo negativo. Entonces, por ejemplo, podemos darnos cuenta, como dije al principio, que hay gente que se puede parecer mucho en lo bueno y otros en lo malo. Eso no lo podemos negar. Que hay gente que puede parecerse haciendo cosas correctas como otros haciendo las cosas incorrectas. Hay gente que se parece mucho en la prosperidad bíblica y verdadera, por supuesto. Y otros que se parecen mucho en la pobreza. Y que sus almas son muy semejantes. Por ejemplo, pueden empobrecer haciendo lo mismo. Son pobres en lo mismo, no necesariamente solo en lo material, sino en algunas cosas también. Y entonces me doy cuenta que cuando hablamos de alma gemela, si la Biblia dice que usted y yo debemos de crecer a la estatura del varón perfecto, ¿saben lo que estaba diciendo la Biblia en Efesios capítulo 4? No que nosotros podemos ser perfeccionados en nuestro caminar ahora y llegarnos a parecer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Terrenalmente hablando, ahorita la Biblia dice que usted y yo estamos supuestos a llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, no la divinidad de Cristo Jesús. Eso será cuando nos glorifiquen a nosotros el cuerpo. Ahorita nadie va a parecer un ángel, ¿verdad? A nadie le van a salir alas, hermano. Y en vez de caminar va a flotar en el aire. No. Nosotros vamos a llegar a ser glorificados tal como Cristo fue glorificado, pero en el momento que somos sacados de la tierra en un arrebatamiento. Pero mientras tanto, sí dice la Biblia que lo que Dios espera es que usted llegue a alcanzar la estatura del varón, del hombre, Jesús. ¿Cree usted que será posible? Jesús lloraba, usted llora. Jesús dormía, usted duerme. Jesús comía, usted come. Entonces, pero en las cosas, en las virtudes de Él, entre las virtudes de Él, un hombre santo. ¿Podrá ser usted santo también? Así, claro que sí, si lo disponemos. En obediencia. ¿Podemos ser tan obedientes como Jesús? ¿Aló? Fíjense que ustedes no se lo creen ni ustedes mismos, hermano. Sí podemos. Todo está en que tú lo decidas. El poder de la decisión es el que cuenta ahí. Sí podemos, aunque gradualmente. Podemos ir alcanzando, hermano, mayores niveles de obediencia, incluso en la medida como tú te das cuenta que cuando obedeces al Señor, Dios te recompensa. Y esa es una estimulación poderosa en nuestra vida, que vale la pena obedecerle al Señor, así como un hijo al portarse bien con su padre y al obedecerle a su padre y su padre lo recompensa, pues ese hijo al recibir la recompensa de su padre se está habilitando para que él continúe, hermano, en obediencia, porque él se da cuenta de que hace que cosas buenas vengan a su vida. Entonces sí podemos, en el amor podemos ser semejantes a la manera como amó Cristo. ¿Me ayuda, hermano? ¿Será que sí? Sí, hermano, sí podemos. Y muchas otras cosas, de llegar a alcanzar esa estatura del varón, de Jesús, de ese hombre humilde. En la humildad usted podrá ser como el Señor. Si eso es lo que la Biblia dice. Si no, ¿para qué estuviera escrito entonces decir: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos? Bienaventurados los humildes,
porque ellos serán saciados. Entonces sí podemos. Note usted que las bienaventuranzas es el carácter de la gente que ya está viviendo en la dimensión del reino de Dios. No físicamente, pero sí en la dimensión. Entonces sí podemos vivir en esa estatura o ir alcanzando la estatura. De tal manera que nos deja ver la Biblia que gradualmente, así como un niño va creciendo por meses, por días, por años, así la estatura espiritual también gradualmente va alcanzando y acercándose a la medida de Cristo, y eso significa que tu alma se va pareciendo a la de Él. Es una bendición, ¿verdad? Entonces, el alma gemela es a quién te vas a parecer. El alma gemela es un tipo de vida idéntica en lo bueno o lo malo con otra, si es que nuestra alma no se está asemejando a la de Cristo. Pero sí puede la persona parecerse a otra. Y de eso vamos a hablar. O de eso estoy tratando de explicarle. Ahora, el punto crítico aquí, la razón de este tema es: si tú y yo queremos prosperar en la vida, ¿cuántos quieren prosperar en la vida? Ah, qué poquito. Hermano, con esa, mira qué ganas le va a dar a Dios para que usted prospere. Porque esa, amén. ¿Cuántos quieren prosperar en la vida? ¿O es pecado prosperar? La verdadera prosperidad de Dios no añade tristeza. No es hacer una tranza, ¿verdad? Vengan, tráiganme de a 100 que Dios le va a dar de a 1000. No, hombre, eso usted sabe que no es así. Dios es poderoso para prosperarnos a nosotros y hacernos abundar. Pero entonces, si nosotros queremos prosperar en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser necesario de que usted y yo podamos, hermanos, reconocer qué tipo de alma es la que me influencia a mí y a qué alma yo me estoy pareciendo cada día. ¿Me está captando lo que digo? Dígame un fuerte amén, hermano, qué tímido los veo hoy. Miren, nosotros venimos a orar bien fuerte antes, hermano. No me va a salir usted. Diga fuerte amén. Mire, le doy permiso, asústeme. Así me salía el corazón ya por poquito, con ese susto que me dio. Entonces, usted y yo, para prosperar, va a ser necesario que aprendamos a reconocer en nuestra alma las cosas que tiene, si son semejantes al alma de alguien con la cual yo me estoy asemejando. Es decir, si mi alma tiene las mismas heridas, los mismos errores, las mismas fallas, los mismos pecados. Oigan esto que le estoy diciendo. Todos nosotros tenemos que aprender a reconocer eso. ¿A quién se parece mi alma? Y no le estoy hablando de padres ahorita. Le estoy hablando de que a quién usted le permite que el alma de otra persona influencie tanto en la suya que se asemeje a la de él o la de ella. Eso significa que el que tiene mayor influencia en su alma hace que otro se involucre en el mundo de él. Como que la otra persona se va a poner bajo la influencia del mundo de otra persona. ¿Me doy a entender, hermanos? Esto es bien tremendo, hermano. Yo tengo que tener mucho cuidado porque yo no quiero que nadie se me vaya a sentir acusado. Dios me libre. Temo que lo que voy a enseñar alguien se sienta acusado. No es mi intención eso. Vive Jehová que yo no quiero eso. Yo lo quiero a usted. Y mi tarea es ser de bendición y ayudarlo a dar un camino, un paso más hacia adelante. Mi tarea es decirle de que sí podemos tener una alma gemela con alguien siempre y cuando aquella persona tenga bien claro cuál es el propósito y que en vez de estorbar nuestro caminar nos ayude a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
¿Esto es permitido dentro del matrimonio? Claro que sí, vamos a hablar de eso en parte. Pero entonces, reconocerla nos conviene a nosotros. ¿A quién se parece mi alma? Pregúntale al que tienes a la par, ayúdeme a predicar porque lo miro a usted un poco así, hermano. Yo no sé si le dieron de comer bien o se me está desmayando, yo no sé. Dígale al que tiene a la par, ¿a quién se parece mi alma? O dígale usted, ¿a quién se parece tu alma? Sí, va. Oiga, qué lindo lo que le dice ahí, lo oí, mire. A ti, amorcito. Vamos a ver, espérese. Entonces, los dos filos del alma gemela. ¿A quién se va a parecer tu alma? ¿Cómo actuará tu alma? ¿Qué influencias tendrá esa alma? Esas son las preguntas cuando vemos los dos filos del alma gemela. Por ejemplo, el alma tuya en el destino de quién está y no nos hemos dado cuenta. Ese es el asunto. Si una alma viene con una predestinación y una preordenación y yo no entiendo a la luz de la palabra el riesgo que corro o los beneficios que voy a alcanzar todo y cuando, como sea el alma que me influencia, si yo me dejo influenciar, puedo bien ser auxiliado, catapultado y pasar a otro nivel, o bien puedo ser retrasado en mi caminar. Porque mi alma empezó a parecerse a alguien que tal vez no tiene el mismo anhelo de buscar a Dios como tú, que no le interesa la vida espiritual, que no le interesa consagrar su vida, santificar su vida, que no le interesa cambiar su vida para de mal a mejor. Entonces, eso es el problema de alguien que se pueda como injertar en el destino de otra persona. Ahora, aquí es donde comienzo, por ejemplo, los tipos de gente donde se puede dar almas gemelas. Los tipos de gente. Por ejemplo, personas con las que ligas tu alma porque tienes mucha semejanza con él o con ella. Oigan lo que estoy diciendo. Las personas que más fácil ligan su alma son las que sienten que con otra son muy semejantes. ¿Me doy a entender? Para lo bueno, para lo malo. O sea, no hay campo neutral. En algún momento nosotros vamos a ligar nuestra alma con alguien en lo bueno o en lo malo. No hay campo neutral. Pero lo que estamos examinando es hasta dónde puede llevar esto. La Biblia dice en Amós 3:3, podría caminar dos juntos sin estar de acuerdo. Oigan lo que dice esto. La palabra podrían caminar dos juntos sin estar de acuerdo lleva la idea, podrían dos estar caminando igual en la misma idea, en el mismo plan, en los mismos deseos, en los mismos gustos. Claro que aquí dice que se logra por el poder del acuerdo. Pero un acuerdo, para que se establezca, tiene que haber, pues, tiene que tener para ambos el mismo sentido aquello, el mismo beneficio o propósito o riesgo, qué sé yo. Para llegar a un acuerdo se requiere que ambos digan, sí, en esto estamos iguales. Vamos a caminar juntos, vamos a comer lo mismo, vamos a tener el mismo plan. Entonces, por eso dice Amós, podrían caminar dos juntos sin estar de acuerdo. Tiene que haber una semejanza en algo. Entonces, aquí, según esto que estamos hablando, el problema es cuando se liga a esa persona que no debe de estar o permitir esa ligadura, de tal manera que es arrastrado a lo malo el otro. O bien, si se liga a la persona que es la correcta,
va a ser influenciado en lo bueno. Y todo esto depende. En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer Oregon, presentó un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar.